Aloha amigos, bueno digo aloha porque bienvenidos a Hawái, el paraíso gringo, ole. Y es una isla donde hace mucho calor, mi primera vez aquí en Hawái. Vamos a hacer un kayak hasta ahí, que se llama Chinaman's Hat, o sea, el sombrero de chino. También les quiero presentar a mi novia, ella es Crystal. Hola. ¿Cómo estás? How are you? I'm doing well. How are you? Ya no habla español, pero le voy enseñando, pero ella es filipina, gringa, pero vive aquí en Hawái, entonces está bien, es mi guía para ese viaje. Are you ready? Yeah, let's go do it. Bueno, ya hicimos el kayak hasta aquí, pero menos mal yo no saqué la cámara porque, como pueden ver, me mojé. Porque nos tumbó el kayak. How are you doing, Crystal? Good. It's capsized. We capsized. Capsized. La vista es aquí. Chinaman's Hat. Sombrero de chino, acá. How are you doing? Good? Yeah. It wasn't as bad as I thought. No, it wasn't that bad. Logramos la cima, no era tan malo. Aquí hasta este vistazo de las montañas de Oahu, la isla de Oahu. Pero un problema, o sea, trajimos el dron, yo siempre traigo el dron a mis viajes. Sin embargo, pues resulta que un poco de agua se metió en el control. El dron sirve, el control no. Y Crystal, como su dron tampoco no sirve, o sea, su control sirve, pero el dron no. Las carreteras de Oahu son las más hermosas que he visto en mis viajes. Todas las islas de Hawái fueron formadas por acción volcánica y aquí estamos rodeados por las montañas más verdes y exuberantes. Aquí no faltan miradores. Hawái es el estado más joven de los Estados Unidos, el estado número 50, y no fue declarado estado hasta el año 1959, demasiado joven. Y hay 137 islas en todo el estado. Oahu es la isla principal donde hay el capital, Honolulu, que está ahí detrás de mí. Y hay varios miradores en la isla de Oahu. Esto se llama Tantalus Park, es un parque con un mirador hermoso. Mucha gente llega acá para observar los atardeceres, como estoy haciendo ahorita. Entonces podemos ver aquí un cráter ahí atrás que parece una montaña, pero es un cráter que se llama Diamond Head. También podemos ver el océano y el Pacífico. ¿De dónde soy yo? Pues yo vivo muy cerca de Nueva York. Entonces, para poner en perspectiva cómo está de lejos Hawái desde Nueva York, hay un horario 6 horas de diferencia. Yo tengo un vuelo directo de Nueva York a Honolulu que duró 11 horas. O sea, literal. Yo crucé todo el país de los Estados Unidos desde Nueva York hasta Los Ángeles, California, el otro lado, mejor dicho, de los Estados Unidos. 6 horas, mejor dicho, desde Nueva York a Los Ángeles y unos 5 horas más para cruzar todo el Pacífico para llegar hasta acá. Así como en Miami, por ejemplo, se encuentran muchos latinos, pues en Hawái se encuentra mucha gente asiática o de descendencia asiática. Entonces estamos hablando de las Filipinas, de Japón, chinos, y la cultura de acá es muy influida por esa cultura. Este literal es mi primera vez en Hawái, jamás he conocido dentro de todos mis años viviendo en Estados Unidos, o sea, ya tengo 38, apenas estoy conociendo, entonces ustedes están conociendo conmigo. Acompáñenme mientras conocemos la isla de Oahu, la isla principal de Hawái. Hola amigos, un saludo desde Nueva York. A ver, estábamos en Hawái y ahora estamos aquí en Nueva York, pues, ¿qué es eso? Bueno, obviamente estamos tomando una pausita para hablar de mi patrocinio para este video. Se trata de QQ Capital Fund. QQ Capital Fund es un grupo de inversión regulado aquí en Estados Unidos. El primero que es manejado por latinos. Una cosa clave en el sueño americano, algo que ni siquiera me decían a mí en el colegio, es que hay que invertir. ¿Cuáles son tus metas financieras? ¿Quieres casa? ¿Quieres negocio? ¿Quieres pagar la universidad o la pensión? QQ Capital Fund está invirtiendo mi dinero
en un portafolio diverso con una rentabilidad entre 15 a 35%. Ellos no solamente son mi patrocinio para este video, yo también soy cliente y ya estoy empezando con un poquito en invertir para mi futuro. También puedo ver cómo me van en mi portafolio desde mi dispositivo computador y celular y puedo retirar el dinero en cualquier momento. Cualquier inversión tiene todos sus riesgos, pero hablo hoy con un asesor para ver si este camino también es para ti. Ingresa hoy a su página web www.qqcapitalfund.com y mientras tanto les voy contando cómo me va en el camino. Continuamos en North Shore, las playas de la parte norte de la isla. Un trayecto de 1 hora por carretera desde Honolulu, donde encontramos esta palma única con forma de L. Es el sujeto de muchas fotos románticas. Tiene 100 años de antigüedad, pero se pide que no se sienta en el árbol para que no se dañe. Crystal y yo estamos tomando una pausita desde la playa para tomar un bol de açaí. It's really good after you go to the beach. It's what most people eat after they spend a day at the beach. It's a really cold, refreshing treat with fruit and granola. Y cuando estás paseando un día en la playa, aquí se puede disfrutar. What is in yours? Papaya and pineapple. Papaya, piña, granola, banana. No banana. And honey. I put honey on it. honey, un poco de miel. Y aquí está el mío, el açaí con banano, granola. What do you think? Muy refrescante, very refreshing. Good. It's really good. It's so refreshing. I'm gonna try yours. Go ahead, baby. It's both of us sharing. Share these. Ese letrero dice que cuidado, que hay gallinas muy hambrientas. Tienen mucha hambre. Quizás te vayan a robar la comida, pues. We're on chase you. It's not gonna be funny. ¡Qué belleza, qué belleza! Volvió con otro. ¡Ay, Dios! No, se acabó, ya no hay más. It's empty. Try to go. Puchi. Chu. No, pobrecito. Chao, chao. No hay más, no hay más. Usted tampoco. Eres compañía, una gallina. Hey. Want a side bowl? Ahorita vamos en camino hacia una playa, pero tenemos que caminar por un camino así primero, como no es una trocha exactamente. Pero así como hace tanto calor en Hawái, pues no está tan mal porque estamos en la sombra. Sí, Crystal acá con la buena idea de caminar en chanclas. Valentinos. They're Valentino slippers. Chanclas de marca, mejor dicho. Sí, ahora mira este. Hermosísimo. Hermosísimo. Aguas cristalinas. Que esas, a mí me encanta el color de las playas de acá. Es muy tranquila. ¡Wow! Ya me mojé. Así es que, así como el dron de anoche se dañó, no sé, Cristo compró otro. Y ahora vamos a probar si tenemos más suerte aquí. El pollito pío pío aquí en la playa. No hay gaviotas, sino gallinas. Tantas gallinas. Aparte de teleplayas, en Oahu también hay varias montañas y miradores para escalar. Crouching Lion ofrece una vista del mar y también los paisajes preciosos de la isla. Crouching Lion, el león agateando, mejor dicho. Gato grande agateando como gato. Pero esta cima difícil también, porque yo no podía como manejar la cámara que tengo ahora. Toca con GoPro, definitivamente. Y a pesar de estar en montañas súper verdes, tenemos el océano, el Pacífico, demasiado hermoso acá.
en buena compañía también. Demasiado hermoso, o sea, venimos desde aquí hasta acá. O sea, con muchas curvas, obviamente. Pero esta vista es preciosa. Definitivamente mejor subir esto en la mañana. Bueno, son las 15 para las 11 de la mañana, entonces calentando un poquito, un trecito. Pero mejor a esta hora que en mediodía, definitivamente. Si ya me están siguiendo por un tiempo, pues ya saben que a mí me encantan las montañas verdes. El verde es mi color favorito. Entonces aquí, este es el jardín botánico. Uno de los jardines botánicos en Oahu, la isla de Oahu. Es un parque con mucha paz, mucha tranquilidad y rodeado por la naturaleza. Hay mucha gente que pasa por acá. Es que Crystal también es bloguera, so you're a blogger too. I am a blogger. Tiene una cámara mucho más chiquita, mucho más linda. I'm a travel blogger. Travel all over the world and I make vlogs with my friends. This is one of my favorite botanical gardens. You can see the mountains are so majestic here. It's so beautiful, very peaceful. I love coming here for picnics or just, taking a break. Now we're here together. Now we're here together. Here, let's look at this view. There we go. That's a nice view. Yeah, that's right. You're my best view. You're my best view. Demasiado verde, me encanta. Demasiado buena la vista. Aire fresco también. Listo el pollo, amigos. Aquí los desvíos de ese Turtle Bay Resort. No me estoy hospedando acá, pues ojalá, porque me parece demasiado bonito. Sin embargo, uno puede entrar, tomar un cafecito o disfrutar las vistas por lo menos. Suscríbete ya a mi canal si no lo han hecho. Pon las notificaciones, comenta, dale like, lo que sea, para que ayudes a mi canal. Y también suscríbete a la página de mi novia, Crystal, para que conozcas su contenido. Tiene contenido muy bacano. Y aquí, hasta luego. Chao, chao.